Cuando se hace mención del periodo histórico medieval, uno de los primeros temas que se vienen a nuestra mente es el de la Inquisición, comúnmente representada con imágenes de brujas, hechiceros, prácticas diabólicas, ritos satánicos, castigos tortuosos e inquisidores inhumanos. En resumen, se le suele atribuir una imagen completamente oscura a una de las instituciones que fue determinante en la configuración social de Europa durante los 6 siglos de su existencia y que tuvo también gran influencia en la América colonial. En el amplio tiempo de su existencia, la institución atravesó por numerosos cambios en su estructura y en sus proyectos inquisitoriales. Dicha transformación puede verse a través de los 3 grandes periodos que marcan su mutación. En el primero se encuentra la Inquisición episcopal, que nace en el siglo XII con la función de crear tribunales ad hoc, es decir, tribunales con un fin determinado, el de combatir la herejía, una tarea que le fue encargada a los obispos de las localidades. Sin embargo, estos tribunales no fueron muy efectivos en su objetivo, pues los obispos ya tenían demasiadas obligaciones bajo su cargo, lo que limitó su capacidad de combatir contra los herejes. Luego del fracaso de este, en el año 1230, el Papa Gregorio IX fundará un tribunal inquisitorial supranacional, conocido también como la Inquisición Papal, que tendrá jurisdicción, como su nombre hace alusión, sobre toda la cristiandad, incluyendo a los clérigos de la Iglesia. Este, al contrario del anterior, tendrá gran efectividad con sus proyectos, pues fueron ellos los que lograron acabar con los valdenses, seguidores del rico comerciante Pedro Baldo, hombre que decidió despojarse de sus riquezas y dar inicio en el siglo XII a un movimiento de pobreza inspirado en el cristianismo primitivo, que produjo que muchos fieles se apartaran de sus prácticas y doctrinas, y también acabar con los cátaros, famosos por la promoción que hicieron de creencias con tintes maniqueístas. La Inquisición renacerá con fuerza y poder en 1480, cuando los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón instituyen un tribunal de Inquisición en cada uno de sus reinos, dando inicio a lo que se conoce como la Inquisición española, institución que marcará un antes y un después en lo que al proyecto inquisitorial se refiere, pues no se centrará en perseguir y condenar solamente los crímenes heréticos, sino que también se propuso un objetivo muy importante: el de contribuir a la consolidación de una España unificada bajo la bandera cultural del catolicismo. Fue un tribunal que no le rindió cuentas a la sede papal como lo hicieron sus predecesores, sino a los reyes, medida dispuesta en la bula papal de Sixto IV. Este fue solo uno de los muchos privilegios que les fue concedido, pues también se le otorgó la libertad de nombrar al inquisidor general y el control económico del Santo Oficio. El modelo inquisitorial de este tribunal será el que se impondrá en América. La naturaleza del tribunal fue de carácter dual, una parte eclesiástica y la otra civil. En la vigilancia y juzgamiento de los crímenes de heterodoxia, las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos serían las figuras que se encargarían de ello. Si el acusado no se hallaba culpable y no mostraba arrepentimiento, era entregado al brazo secular, las autoridades civiles que aplicarían la pena. Inicialmente fue creado para ponerle un alto a la heterodoxia entre los bautizados. Los casos más comunes eran los de falsos conversos de origen judío o musulmán, y pronto se añadieron los luteranos y los alumbrados. Luego se agregarían como delitos de fe las proposiciones, es decir, las opiniones o afirmaciones que iban contra los dogmas, ritos y sacramentos católicos; la apostasia, que era el abandono total de la fe católica para profesar otra religión: el judaísmo, el islamismo, el maometismo y el protestantismo. También los delitos contra la moral, entre las que se encontraban la blasfemia, afirmaciones injuriosas contra los elementos o creencias sagradas, la bigamia, que era el delito de contraer un segundo matrimonio sin estar disuelto legalmente el primero, la brujería, actividades que tenían como común denominador el ejercicio de un poder sobrenatural, las adivinaciones, sortilegios y augurios, la idolatría, los pecados nefandos, los delitos morales cometidos por el clero. Sí, aunque resulte difícil de creer, para algunos, los religiosos también atentaron contra los preceptos católicos. Y por último, los delitos de resistencia al Santo Oficio. El modelo de la Inquisición fue trasladado a América, ya que la corona temía que a estos nuevos territorios llegaran ideas de otras religiones que en la época en Europa abundaban, como el luteranismo, calvinismo y anglicanismo. La Inquisición llegaría en un principio a 2 partes del territorio americano, que sería Nueva España y Lima en 1569, pero la magnitud de la extensión territorial pronto puso de manifiesto las grandes limitaciones que estos tribunales tenían para atender eficazmente sus respectivas jurisdicciones. Esta
Esta situación originó diversas solicitudes para abrir nuevas sedes americanas, pero solamente una llegó a prosperar, que sería el Tribunal de Cartagena de Indias en 1610, un lugar estratégico ya que por esta ciudad-puerto entraban muchos extranjeros, al igual que libros prohibidos por la Iglesia Católica. Personas tienden a creer que la Inquisición en América fue igual que en Europa, pero no fue así. Hubo varias diferencias con esta. Para el caso de Cartagena, una de las principales diferenciaciones fue que ese tribunal en la práctica fue más como lo que hoy en día sería un control de migración y no esta institución que buscaba y perseguía a brujas y demonios. Esto sucede por varios motivos. Primeramente porque el territorio americano funcionó con otra realidad a la europea. Cuando llega la Inquisición al territorio, encontró que en este no estaban las prácticas comunes que ellos condenaban en Europa, lo que llevó a que tuvieran que aprender sobre estas nuevas formas, cómo clasificarlas y si entraban bajo su jurisdicción. Se pensaría que claramente las prácticas mágicas de la chamanería realizadas por los indígenas eran algo que ellos debieron juzgar. Pero la realidad es que no fue así, ya que estos estaban fuera de su jurisdicción como lo dictaba la ley, además de que muchas de estas prácticas fueron encubiertas de tal modo que no se sospechara, como en el caso de las cofradías. Esto llevaría a que la Inquisición estuviera pendiente de los españoles provenientes de la península, los cuales podían traer las ideas del continente europeo, al igual que los negros que tenían sus propias prácticas rituales. Fue la situación por la que pasó los primeros tribunales. Para la llegada del Tribunal de Cartagena, este ya venía con una mayor experiencia, aunque con un objetivo diferente que al principio. Este ya no era tanto condenar prácticas diabólicas o mágicas, sino era el de no permitir la difusión de las ideas de otras religiones, situación que ya se había dado en Europa y que querían evitar a toda costa en el territorio americano. Esto se ve claramente ya que la mayoría de casos de este tribunal fueron por herejía dogmática, la cual agrupaba a ser de otra religión y realizar sus rituales, lo cual desencadenaba otra serie de delitos como las diferentes proposiciones, las cuales consistían en dar opiniones y afirmaciones contra los dogmas, creencias, ritos y sacramentos católicos, o la apostasía, que era el abandono total de la fe católica para profesar otra religión. La Inquisición de Cartagena pudo haber llegado con otro tipo de objetivos, pero sus formas de torturar a las personas para que confesaran siguieron siendo las mismas, como la garucha, la cual consistía en colgar al acusado con los brazos atados atrás y un peso en los pies, luego lo levantaban lentamente hasta el techo, después lo dejaban descolgar de manera rápida, produciendo un intenso dolor hasta fracturar los brazos. El potro consistía en una cama de madera donde era amarrado el inculpado de pies y manos y se iba tirando en sentido contrario hasta que se lograba desmembrar. El garrote, que consistía en una silla elaborada en hierro y madera con un gran tornillo a la altura de la nuca, el cual era introducido poco a poco hasta romper las vértebras cervicales, al tiempo que empujaba el cuello hacia adelante hasta que al atravesar la tráquea el condenado moría por asfixia. El aplastacabezas consistía en un casco de hierro el cual se iba atornillando de la cabeza hacia abajo hasta fracturar el cráneo y seguir ajustando se salía la masa encefálica, entre otros. En las condenas sí se dio un cambio en la fuerza aplicada a los inculpados, porque pasaron de ser tan severas a más laxas, de la hoguera o el ahorcamiento público a la reconciliación, abjuración de levi y confiscación de bienes. Condena y el objetivo con que llegó no sería la única diferencia que tuvo la Inquisición de Cartagena con respecto a la europea, sino también estuvo el nivel de respeto y miedo que se le tenía a esta institución. Se piensa que en América, al igual que en Europa, este valor y emoción fueron igual, pero la realidad es que no fue así. Los abusos por parte de los inquisidores hacia la población, como el soborno, el inculpar por crímenes que no se habían cometido, al igual que la mala imagen que algunos de sus funcionarios mostraban ante las personas, ya que varios de estos cometían delitos o faltas que funcionarios de la iglesia no debían cometer, llevó a que esta institución no fuera vista de la misma manera, al igual que acrecentó su odio hacia esta.